reconocen. Mas Yosef los reconoció enseguida. Y al reconocerlos, comenzó inmediatamente Yosef el acto de redención, de redimirlos. Ahora esta redención nos dimos cuenta que no era se reveló y dijo, yo soy Yosef, muchachos van a ser multimillonarios, van a vivir en lo mejor de la tierra, no tienen nada que hacer. No, el tema es que sus hermanos habían pecado, ¿sí? Y él los va a redimir primeramente. En esta redención ellos van a tener que reparar el daño que ellos habían ocasionado. ¿Cuál era el daño que habían ocasionado? Bueno, desde el principio tuvieron celos ¿de quién? De Yosef, ¿sí? El padre les había hecho una túnica de colores, lo distinguió al hijo. Ellos tuvieron terriblemente celos. Ellos no podían hablarle en paz. Los hermanos hablaban, se dirigían hacia Yosef de una manera brusca, ¿sí? Como con bronca, ¿se entiende? Entonces, lo primero que va a hacer Yosef es hablarle con dureza. ¿Por qué? Nadie les había hablado hasta ese momento con dureza a ellos. Eran los hijos de Jacob. Nadie les hablaba con dureza. Ellos no habían hecho el ticún. Por lo tanto, Yosef lo primero que va a hacer es hablarle con dureza. ¿Por qué? Porque ellos hablaban con dureza. Segundo punto, los acusó de espías. ¿Por qué? Porque ellos decían, ahí viene el espía de papá, nos viene a delatar, le va a llevar todos los cuentos a papá, ¿sí? Entonces él los acusa de espías. Tercer punto, los va a tirar a todos en el pozo de la cárcel, 3 días. ¿Por qué? Porque ellos lo tiraron a él en un pozo. Entonces, luego de que ellos están viviendo estos acontecimientos, reflexionan y dicen, che, esto que nos pasa es porque se está reclamando la sangre de nuestro hermano desde los cielos. Esto es por lo que pecamos contra nuestro hermano. Entonces ellos reconocen que pecaron contra su hermano. Yosef, después de estos 3 días, los deja ir, pero con la condición de que un hermano se queda, justamente Simeón se queda, y ellos regresan a Canaán cargados de provisiones, pero con el dinero en sus costales. O sea, lo que ellos pensaban que habían pagado, en realidad fue gratis. La salvación fue gratis. Pero el ticún lo tienen que hacer. ¿Se entiende, hermanos? A veces nosotros en el camino cristiano, y esto fue en el camino cristiano de poco tiempo hacia acá, era yo peco, total, después me arrepiento y ya está, le pido perdón a Dios y ya está, no pasa. O sea, se peca con adrede, ¿sí? Entonces, ellos regresan a la casa de su padre, le dicen todo lo que ha pasado, le dicen que se encontró con este hombre que es extremadamente duro hacia ellos, especialmente duro hacia ellos, y que no pueden volver si no llevan a su hermano. Finalmente, por el hambre que hay, llamativo, ya que ellos están llenos de animales, ¿por qué tienen hambre? Porque el único hambre que tienen es de pan, y el único que tiene pan en toda la tierra se llama Yosef. Como sabemos, el pan es una referencia a la Torá, por eso Yeshua dice, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿sí? No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Por lo tanto, ellos regresan con su hermano, y leímos la vez pasada
extraño, ¿sí? Los sienta a todos de acuerdo a cómo habían nacido, los sienta de acuerdo a las madres, o sea, 6 hijos de Lea, 2 hijos de Bila, 2 hijos de Silpa y el hijo de Raquel, Benjamín Solí. Luego, él, según el Midrash y según el libro de Hazer, se va a revelar únicamente a Benjamín, diciéndole, después que le pregunta cuántos hijos tiene, y él le dice 10, ¿cuáles son los nombres de tus 10 hijos? ¿Sí? Es todo un Midrash, entiéndase. Mi primer hijo se llama Yo tenía un hermano. El segundo hijo se llama Mi hermano desapareció. Tercer hijo se llama Mi hermano era el amado de mi padre. Cuarto hijo se llama Yo me casé y mi hermano no estuvo allí. Y así va nombrando hijo por hijo. Por eso la canción que dice no nos hemos olvidado, porque según el Midrash y el libro de Hazer, dice que Yosef, ¿sí? Él tenía la sensación interna de que su padre no lo había buscado y sus hermanos tampoco. Por eso es la canción que hicieron estos judíos mesiánicos, los hermanos judíos mesiánicos, ahí en Jerusalén la cantaron, que dice justamente tu nombre no ha sido olvidado, ¿sí? Porque Yosef pensaba que su nombre había sido olvidado. Increíblemente a Benjamín le da 5 veces más. Y una de las cosas que teníamos que pensar, ¿por qué le dio 5 veces más? Y fue para ver si habían superado la envidia. ¿Qué envidia? La envidia que tenían sus hermanos hacia él por el tema de la túnica de colores. Padre a Yosef le había hecho una túnica de colores y esto despertó la envidia de sus hermanos. Ahora Yosef está probando a sus hermanos a ver cómo estamos con el tema de la envidia. Y le da 5 mudas de ropa, le da mucha más comida que a todos, lo distingue más que a todos, y ellos, increíblemente, no dicen nada de esto. Si no dicen nada, hermanos, es porque fue prueba superada. Y esto tiene que ver, hay un texto que dice llorar con los que lloran. Es fácil llorar con los que lloran. Es fácil entristecerse con aquellos que le están pasando mal. Pero hay una batalla para el ego extremadamente grande, que es reírse con los que la están pasando muy bien. ¿Se entiende, hermanos? Por eso dice reír con los que ríen. Es fácil llorar con el que la está pasando mal, pero reír con el que ríe, ¿por qué le estás dando 5 veces más, señora? Y yo no lo tengo. Yo te estoy pidiendo, mira, le diste, como dijimos una vez, le diste una porción de asado con todo. Y el plato mío tiene sopa de hospital. Entonces uno tiende a mirar para arriba y decir, Señor, ¿no te equivocaste? Es difícil bendecir y reírte con el que le dieron ese asado tan grande, y aunque vos tenés un hambre bárbaro, y gozarte con esa persona que la está pasando bien. No es fácil, porque ahí tiende, eso sí es una lucha contra el ego cuerpo a cuerpo que hay que tener. Entonces, en esta porción, Yosef, en la porción pasada, perdón, Yosef pone la copa en el costal de Benjamín. Y como dijimos, cuando salen de la ciudad, y bien salen a buscarlos, y dice, alguien robó la copa. Entonces, Benjamín, según
Simeón, Leví, Judá, y así lo van abriendo. Cuando llegan a Benjamín, cae el costal y los hermanos se rasgan las vestiduras por Benjamín, ¿sí? Y vienen todo el camino, ¿no? Y según este libro de Hazer, le vienen dando a Benjamín, diciendo: ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Le tiraban la barba, le pegaban trompadas, le pegaban patadas, lo empujaban, ¿sí? Y nos va a decir: y como cordero no abrió su boca. Y eso va a tener una referencia justamente a lo que va a pasar con Mashiach ben Yosef. Entonces, cuando llegan a la casa, van a la casa directamente y no saben qué decir. Entonces Judá toma él la voz cantante de sus hermanos y intercede por Benjamín. Pero este virrey, que es como faraón, le dice: ustedes pueden irse a su casa, muchachos, no hay ningún problema con ustedes. Yo únicamente va a ser esclavo aquel que en cuyo costal apareció mi copa. Ahora, esta copa es increíble porque tiene que ver también con el sueño del copero, con Mashiach ben David, ¿no? Entonces, con el que vive para siempre. Entonces, Judá, en esta porción que vamos a leer ahora, va a intervenir porque dice: él salió como garante de su hermano, y lo va a decir. Y no solamente salió garante de su hermano, sino él está viendo que hay una injusticia en todo esto. Y la otra vez, Neri, hablando con el hermano Neri, me dice: cuando hay una prueba de Dios para con nosotros, se refleja a través de un acto de injusticia. ¿Escucharon, hermanos? No de justicia, de injusticia. ¿Qué es lo que ve de injusticia Judá? Judá dice: nosotros pecamos contra nuestro hermano, el que no está, el desaparecido. Pero él no pecó contra Yosef. ¿Por qué él va a ser esclavo si nosotros fuimos los que pecamos? Nosotros somos culpables, él no es culpable. ¿Sí? Y esto tiene que ver, hermanos, con la verdad, con el amar la verdad. Antes, esta actitud de Judá no fue algo que no le costó a Judá. Judá fue el que mató el cabrito y manchó las ropas de Yosef, ¿sí? Mintiendo, un acto de injusticia total, un acto de injusticia para con su padre. Y le dijo: ¿reconoces si estas vestiduras manchadas en sangre son o no son de tu hijo? Todos sabían que era la vestidura de Yosef. Él tuvo que aprender con el medida por medida, porque cuando Tamar le manda las tres objetos, le dice: yo estoy embarazada del dueño de esto, reconoce estos objetos, a ver de quién son. ¿Sí? Judá no había podido ver el sufrimiento de su padre, por eso es que salió de la casa de su padre. Judá aprende a amar la verdad y le parece totalmente injusto de que Benjamín, que no hizo nada, sea el único esclavo, y ellos, que fueron los que lo vendieron a su hermano, porque el tema de la venta también fue de Judá, de la venta a los gentiles fue de Judá, ellos salgan libres. No hay justicia en todo esto. Y ahí
avanzamos con esta porción y dice así. Síntesis de la Parashá Baigash. Esta parashá relata el final feliz del drama de Yosef con sus hermanos cuando se identifica ante ellos diciendo Ani Yosef. Este reencuentro derivó en el traslado de Jacob. Por esta causa baja Jacob a Egipto con toda su familia para finalmente cumplirse allí la orden divina de estar exiliados y esclavizados en Egipto. Para Jacob, estos últimos 17 años que vivió en Egipto fueron los mejores de su vida, ya que vivió junto a sus hijos, sus nietos y sin ninguna preocupación, porque el pan lo tenía Yosef, estaba garantizado. Los temas de esta porción son los siguientes. Primer tema, el enfrentamiento entre Judá y el jefe egipcio, es decir, Yosef, acerca de la calumnia contra Benjamín. De aquí se pueden aprender varios consejos acerca de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Esto trae el capítulo 44. Segundo, la autoidentificación de Yosef hacia sus hermanos y la nobleza de Yosef de cuidar al máximo el honor de ellos. A pesar de todo lo que había sufrido por culpa de ellos, Yosef recalca y vuelve a resaltar su fe de que ustedes no me hicieron nada, sino que Dios hizo todo esto para el bien de todos. Este punto, hermanos, es extremadamente grande y de aquí aprendemos el concepto de Ein Od Milvadot. O sea, no hay nada fuera de Dios, no hay nada fuera de Él. El diablo me hizo, no existe, hermanos. ¿Sí? Esa falsa ideología que nos fue metida dentro. ¡Ay! Esto que me pasa no es de Dios. Ah, y si no es de Dios, ¿de quién es? Porque fuera de Dios no existe nada. Eso, aunque les parezca algo pequeño, es algo es un pecado muy grande, hermanos. Porque estamos reduciendo al Dios infinito, sin límites, al Ein Sof, al sin límites, lo estamos reduciendo al tamaño de una aceituna. ¿Se entiende, hermanos? Que el diablo le gana todo el tiempo. Ah, mirá lo que me hizo el diablo. Ah, esto me pasa. Sí, Señor, ¿por qué? No tienes cuidado. ¿Vieron cuando le dice Marta a Jesús? ¿No tienes cuidado? ¿Me dejas servir sola a mí? Por el tema de que María estaba ahí, Miriam estaba ahí escuchando a los pies del Señor. Cuando nosotros tomamos esa actitud, estamos haciendo un Hilul Hashem, estamos profanando el nombre de Dios. Hermanos, no existe nada fuera de Dios. Yosef le está diciendo a sus hermanos, ustedes no me trajeron a Egipto. Ustedes no me vendieron a Egipto. Yo no fui a dar a Egipto por culpa de ustedes. Fue Dios quien lo hizo todo. Entonces, es de suma importancia tener este concepto en nuestras vidas. Todo. Cuando decimos todo, estamos hablando de lo bueno y de lo malo. Todo está comandado por Dios. Recuerden que Faraón, representando a Dios, ¿sí? Porque está oculto, este Faraón, mientras está Yosef, está totalmente oculto, no se lo vio más. Llega un trato con Yosef, con Mashiach ben Yosef, y le dice aquí, nadie puede alzar una mano tiene que ver con obra, nadie puede hacer una obra en la tierra
enderezar sus caminos en la tierra, es decir, alzar su pie, si tú no das la orden. Por eso es que todo lo que les pasa a los hermanos está dirigido, ¿sí? Es libro, obra y dirección de Yosef. Eso pasa con sus hermanos y eso pasa con nosotros. Cada uno de nosotros. Todo lo que nos pasa es obra exclusiva de Yosef, porque este es el trato que el Ein Sof, ¿sí? El Rey Supremo, el Padre, hizo justamente con el Hijo. Todas las almas son tuyas, te las he dado a todas, están en tu mano, haz como quieras. Por lo tanto, nos vienen los acontecimientos y empezamos a gritar, culpando a, pongan puntos suspensivos, ¿sí? Y pongan ahí, cada uno culpará distintas cosas. Pero sepan que Dios dice lo siguiente: por cuanto ustedes anduvieron siendo adversarios míos, ¿sí? Se me opusieron, yo seré vuestro oponente. Ahí dice Hasatán en hebreo. Como ustedes fueron contrarios míos, fueron Hasatán contra mí, yo seré Hasatán contra ustedes. Todo lo que nos pasa, hermanos, todo lo que nos pasa, está dirigido por el Señor, y eso es lo que está diciendo Dios. Sigo. Entonces dice, ustedes no me hicieron nada, sino que Dios hizo todo. Esto es para el bien de todos. Yosef llevaba esta fe en su corazón todos los años de su exilio en Egipto. Por lo tanto, jamás les guardó rencor. Este es el gran ejemplo de lo que dice la Torá. No te vengues y no guardes rencor, y amarás a tu prójimo, a ese mismo que aparentemente te hizo daño, como a ti mismo. Yo soy Hashem, aludiendo a la idea de que si tú crees que yo soy Hashem, que maneja el mundo, entonces nadie puede hacerte algún daño sin que sea decretado por mí. Esto se encuentra en los capítulos 45 del 1 al 15. Tercer punto. Los consejos que les da Yosef a sus hermanos para el viaje son válidos hasta el día de hoy. Capítulo 45 del 21 al 24. Cuarto punto. La manera en que Jacob recibe la noticia de que todavía Yosef vive y las consecuencias espirituales como resultado del cambio de su estado de ánimo. De tristeza pasa a felicidad. Hay un texto que dice que huirá la tristeza, ¿sí? Y vendrá el gozo y la alegría. Quinto punto, el traslado de Jacob a Egipto con sus 70 descendientes detalladamente expresados en la Torá. Sexto punto, por ser que este traslado marca el primer exilio de Israel a un país extraño, se encuentran aquí varios secretos de cómo conservar la identidad del pueblo de Israel viviendo entre los gentiles. Jacob mandó a Yehudá a preparar una yeshivá en Goshen, Egipto, antes de llegar allí, para enseñarnos de que la primera preocupación cuando se llega a vivir a un lugar nuevo es fundamental la enseñanza de la Torá. Séptimo punto, Yosef utiliza la estrategia de sus hermanos, que sus hermanos son pastores de ganado, para que el faraón los aísle en Goshen y que no se mezclen con los egipcios, siendo que ellos detestan a los pastores de ganado. Octavo punto, el conmovedor reencuentro de Jacob con su hijo Yosef, el más amado y extrañado después de 22 años de separación, y las enseñanzas que esto deja. Perdón, hermano, sigo con esta gripe. Noveno punto, el encuentro de Jacob
ciudades a cambio de comida y designando el impuesto del 20% de toda la producción agrícola. La estrategia de Joseph de trasladar a todos los egipcios de un extremo del país a otro para hacerles sentir el cambio de posesión y facilitar psicológicamente el cobro del 20%. Comenzamos. Síntesis, entonces, de los capítulos anteriores. Joseph había sido vendido por sus hermanos a Egipto tras haber pasado 12 años en la cárcel por falsa acusación de la esposa de su amo Potifar. Finalmente se convierte en la autoridad máxima de Egipto como resultado de haber interpretado correctamente el sueño de las 7 vacas y las 7 espigas. Joseph acumula alimentos en los 7 años de abundancia y se convierte en el único abastecedor de cereal en los años de hambre. Los hermanos bajan a Kenan, a Egipto, para comprar cereal y Joseph los reconoce e inicia un proceso, ¿sí?, de tikkun para expiar la falta que habían cometido, o sea, para que no tengan más falta, acusándolos de espías, exigiendo que traigan a Benjamín y finalmente escondiendo la copa en la bolsa de Benjamín para acusarlo de robo y así ver cómo sus hermanos, ¿sí?, ante la pérdida de otro hermano más, si sus hermanos daban su vida por él o no daban su vida por él. Comenzamos. Y se acercó a él, es decir, a Joseph, Judá. Acá tenemos, impresionante porque tenemos el acercamiento de los dos Mashiach. Y dijo, por favor, mi señor, permítame que hable, por favor, tu siervo, una palabra a los oídos de mi señor. Una sola palabra, una sola cosa, explica el Rambán. Todo el discurso que voy a decir es para explicar la justificación de aceptar la propuesta de cambio para quedarme yo, Judá, como esclavo en el lugar de Benjamín. Siforno, un comentarista, agrega, ya que dices que eres una persona correcta y justa y temerosa de Dios, al escuchar el siguiente argumento, que la vida de mi papá corre peligro, deberías aceptar esta propuesta. Sigo. Y no se encienda tu ira con tu siervo, ya que tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus, y acá comienza todo este relato, es larga la palabra, ¿no? Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿acaso tienen ustedes padre o hermano? Y le dijimos a mi señor, tenemos nosotros un padre anciano y un niño de su ancianidad pequeño, y su hermano murió. ¿Escucharon esto? Joseph murió. Aquí Judá se vio obligado a mentir diciendo que su hermano murió, ya que si decía que su hermano desapareció, en el plan, ¿sí?, negativo en el que estaba este dictador, es decir, Joseph, era muy probable que les dijera vayan a buscar. Por eso dice murió. Y quedó él solito para su madre, es decir, para Raquel y para su padre, y su padre lo ama. O sea, el único hijo vivo que quedó de Raquel es este Benjamín, y su papá lo ama. Y dijiste a tus siervos, bájenlo a Egipto hacia mí, y pondré mi ojo sobre él. Y dijimos a mi señor, no podrá el niño abandonar a su padre, y si abandonase a su padre, y morirá su papá, ¿sí? Entonces dice morirá. Morirá se refiere, por supuesto, a Jacob, quien podría morir de tristeza si se despega de Benjamín. Y dijiste a tus siervos, si no baja vuestro hermano el pequeño con ustedes, no vuelvan a ver mi rostro. Y fue cuando subimos
nosotros un poco de comida y le dijimos a mi padre, no podemos bajar, solo si está nuestro hermano el pequeño con nosotros. Entonces bajaremos, ya que no podemos ver el rostro de aquel hombre. Y nuestro hermano, el pequeño, si nuestro hermano el pequeño no está con nosotros. Y dijo tu siervo, mi padre, a nosotros, ustedes saben que 2 hijos tuvo para mí mi esposa. Y salió el primero de mí, es decir, Joseph, y pensé ciertamente, fue desgarrado por una fiera, y no lo he visto hasta ahora. Y ahora se llevan también a Benjamín, de junto de mi lado, ¿no? Y de mi rostro, dice. Y si le sucediera una desgracia, harán bajar mi vejez con malestar hasta el sepulcro. Y ahora, cuando llegue yo a lo de tu siervo, es decir, mi padre, y el niño no está con nosotros, y el alma de su padre está muy encariñada con el alma de este hijo. Y será cuando vea a Jacob que no está el niño, porque te lo está quedando vos como esclavo, se va a morir de angustia y haremos bajar nosotros, tus siervos, la vejez de tu siervo, nuestro padre, con angustia hasta el sepulcro. Porque tu siervo salió galante, está hablando de Judá, yo salí galante del niño, por mi padre, diciendo, si es que no lo traigo de vuelta hacia ti, entonces seré pecador para mi padre todos los días. Y agrega el comentario, incluso en el mundo venidero. Nuestros sabios dicen, en las palabras de Judá, había conciliación para Benjamín, para Joseph y para sus hermanos, demostrando cómo entregaba su vida por Benjamín, el hijo de Rachel, que tanta bronca les había despertado, ¿sí? Que odiaban a Rachel y a sus hijos, expiando así el pecado de la mente de Joseph, primer hijo de Rachel. Con esta actitud, Judá, promovida por Joseph, se estaba consolidando la unión eterna de los hijos de Jacob como una sola familia, porque hasta ahí habían estado divididos en dos campamentos, hermanos. Y esta es la oración de Joseph, entre comillas, y Yeshua, que sean uno, como tu Padre y yo somos uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba dividida la familia. Y como bien dice nuestro maestro, una casa dividida no puede permanecer. Entonces, sigue diciendo el versículo 33, y ahora que se quede por favor tu siervo, es decir, yo, en lugar del niño como esclavo para mi señor, y que el niño suba otra vez a Kenan con sus hermanos, porque ¿cómo podré subir a ver a mi padre si el niño no está conmigo? Pues sí veré si veré la desgracia que acontecerá a mi padre. Y no podía Joseph aguantarse delante de todos los que estaban parados delante de él. Y proclamó, saquen a toda persona de delante de mí. Y no estuvo parada ninguna persona con él al darse a conocer Joseph a sus hermanos. Joseph corría gran peligro de muerte, ya que quedaba solo frente a frente con su hermano Judá, el cual estaba enfadado. Sin embargo, no aceptó que nadie quedara en ese dramático momento para no avergonzarlos. Aquí se manifiesta con plenitud la categoría de Joseph,
que se cuidó al máximo de no avergonzar a sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado. ¿Recuerdan cuando Yeshua dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sí? Entonces, y lo habían vendido como esclavo. Además, Yosef consideró el prestigio de la familia, ya que si se enteraran que fue traicionado por su propia familia, los egipcios se hubieran negado a ofrecerle residencia a este tipo de gente. Esto lo dice el Midrash. Versículo, estamos en el 45:2, la revelación ya directamente de Yosef hacia sus hermanos. Ustedes notarán que la primera vez sus hermanos no le reconocieron. Es en esta segunda vez que los hermanos siguen sin reconocerlos, sin reconocerlo a Yosef, y él se va a dar a conocer a ellos. Y dijo en alta voz, acá en hebreo dice, Vaiten Alef Tav Koló. Para que sepan, hermanos, unos de los nombres del Mashiach, aparte de Alef Tav, que está acá, es voz. Y oí una voz que salió del cielo y dijo, bueno, esa palabra voz es uno de los nombres del Mashiach, porque él es la voz del Padre. Entonces, dice, y dio, y alzó, hizo oír su voz con llanto, y escucharon los egipcios, y escuchó la casa de Faraón, y dijo Yosef a sus hermanos, Ani Yosef, ¿acaso mi padre vive? Y no pudieron sus hermanos contestarle a él porque se perturbaron delante de Yosef. El Midrash va a declarar en este momento que cuando los dejaron solos, él le va a decir a Judá, así que vos sabés que yo adivino, ¿no? Y me estás mintiendo de que tu hermano está muerto. Tu hermano, esto dice el Midrash, no está muerto, tu hermano vive. Haciendo referencia justamente, imagínense, a Yeshua. Él no está muerto, él vive. Por los siglos de los siglos, bendito sea su nombre. Y entonces le dice, Yosef está conmigo. Y comienza a dar gritos, Yosef, 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 ven aquí. Y entonces ellos comienzan a mirar para todos lados, a ver por dónde entraba Yosef. Imagínense, estarían blancos y temblando, ¿sí? Y en ese momento él se saca lo que tiene la peluca esa, usan los faraones, y vi la película que quedó hasta en mis retinas hasta el día de hoy, porque ahí comprendí. Cuando se saca esa coraza que la tiene en el antebrazo, desde el codo hasta la mitad del dorso de la mano, casi hasta los nudillos, prácticamente, y él está llamando a Yosef, y él se saca, en la película esta le digo, y de pronto se saca los dos antebrazos, los deja caer al piso, y les muestra las marcas en la mano, y ahí dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. ¿Sí? Por eso dice, y mirarán a quién traspasaron. ¿Por qué?
llevan como esclavo delante de sus ojos, le pasan un clavo, ¿vieron la pielcita que tenemos en el dorso de la mano si la juntamos con el pulgar y el índice? Para que no escapase, Joseph, le pusieron un clavo, ataron las cadenitas y lo llevaban ahí y llevaban las marcas en la mano, va sangrando. ¿Se entiende? Entonces ellos vieron todo eso, ellos participaron de eso, ellos lo vendieron a los gentiles, ¿sí? Ahora, cuando este faraón está llamando a Joseph, ellos están temblando de miedo. Ahora sí se descubrió la verdad, se dan cuenta, y entonces él le dice: a mí Joseph, ¿sí? Entonces mi padre está vivo. Y no pudieron sus hermanos contestarlo a él porque se perturbaron delante de él. Y dijo Joseph, déjenme leerles un comentario, a ver qué dice acá. Dice el Talmud: pobre de nosotros del día del juicio final ante el Creador. Están escribiendo el Talmud, judío, 100%. Si los hermanos de Joseph se quedaron mudos cuando él dijo: a mí Joseph, ¿qué hará la humanidad entera en el futuro cuando Dios diga: yo soy Dios, yo soy Elohim? Esto significa que en el juicio final Elohim demostrará a la persona a las personas con sus palabras, con las mismas palabras, la culpabilidad de cada uno y la irresponsabilidad de sus malos hechos. Le van a demorar, como había sentenciado a alguien que cometió una falta similar a la que él mismo cometió, y bajo ese criterio lo juzgarán. Por eso la palabra debe provocar, no criticar ni juzgar a nadie para mal, ya que con la misma medida que uno mide, a sí mismo será medido. Y dijo Yosef a sus hermanos: acérquense por favor a mí. Y se acercaron y dijo: a mí Yosef, yo soy Yosef, vuestro hermano, el cual me vendieron a Egipto. Y ahora no se aflijan y no sea el enojo ante vuestros ojos por lo hecho, por el hecho de que me vendieron a mí hacia Egipto, ya que para sobrevivir me envió el Todopoderoso ante ustedes, porque ya son 2 años de hambre dentro de la tierra y todavía quedan 5 años en los cuales no habrá arado ni cosecha, y me mandó el Todopoderoso delante de ustedes para ponerlos a ustedes como supervivencia en la tierra y para hacer sobrevivir a ustedes para salvación grandiosa. Y ahora no son ustedes los que me mandaron a mí aquí, hacia Egipto, sino que fue el Todopoderoso y me puso, escuchen este texto, hermano, este texto está buenísimo, y me puso, dice, Leab, como padre, Ab de padre, ¿sí? Entonces, esto lo comentamos la otra vez. Hay personas, yo no lo sabía tampoco, no hablo hebreo, pero las palabras en hebreo son polivalentes, ¿sí? Son polivalentes también. Entonces, la palabra Ab, traducida como padre,
los sueños, ¿sí? Tenía consejero. Yosef aconsejaba a Faraón. Dijo, este es mi consejo. No se lo pidieron y dio consejo porque era consejero. Padre eterno. ¿Qué significa Padre eterno? Esto da, hermanos, para quienes no conocen el hebreo y hacen una doctrina de esta mal comprensión de la traducción, ¿sí? Porque la palabra Ab es padre, pero no es solamente padre. Significa patrón, mayordomo, jefe, encargado. O sea que es el mayordomo eterno, el encargado eterno, eso dice el texto, ¿sí? Entonces le dice, el Todopoderoso me puso Leab, ¿sí? Como patrón, como encargado para Faraón y para amo en toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto, o sea, sobre toda carne. Apresúrense y suban a lo de mi padre y dirán a él, así dijo tu hijo Yosef, me puso el Todopoderoso como patrón para todo Egipto, baja hacia mí, no te abstengas de hacerlo. Y habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tu ganado vacuno y todo lo que tienes y te sustentaré a ti. ¿Cómo? ¿Qué, Daniel? Daniel, abriste y salió, no sé si preguntaste o no preguntaste o fue sin querer. Sigo. Y habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí. ¿A mí no se me escucha o no se le escucha a nadie? Ahí sí te escuchamos, por eso te pregunté si habías abierto el sin querer o querías hacer una pregunta. ¿Me escuchás vos a mí? Sigo. Y habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tu ganado vacuno y todo lo que tienes, y te sustentaré allí en Goshen. Ya que todavía faltan 5 años de hambre, por si empobrecerás y serás debilitado, tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos están viendo, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca directamente está hablando esto. Y le contarán a mi padre todo mi honor en Egipto y todo lo que han visto, y se apresurarán en bajar a mi padre. Perdón si interrumpo, pero ¿a alguien más no se le escucha o solo a mí? No sé. ¿Están los otros hermanos ahí? A ver. Hola. Sí, sí escuchamos. No, ¿Estamos escuchando? No escuchar nada. Sí, se Pero escucha no bien. escuchar a nadie. Se escucha bien. Se escucha bien. Entonces sos solamente vos, Daniel, que tenés problemas. Daniel, solamente sos vos el que tenés inconveniente. Los hermanos No dicen creo que se me alguien escucha. levante el micrófono. Sí, dicen que se me escucha. Neri, ¿se me escucha? Sí, querido, se te escucha bien. Se te escucha bien. Pido disculpas porque no escucho nada. Voy a salir y volver a entrar. Dale. ¿Listo? Hermanos queridos, mientras para darle tiempo al hermano, es ese término de Ab, Padre Eterno, ¿sí? Y su nombre será admirable, ¿sí? Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz, que son títulos que tiene el Mashiach
siga. Entonces, volviendo a eso, hay muchos que han malinterpretado ese texto y creen que Jesús es el infinito, el Ein Sof, ¿sí? De que Yeshua es el Ein Sof. Y todo basándose en ese texto. Entonces recuerden que la palabra Ab no solamente es padre, sino es encargado, patrón, mayordomo, ¿sí? Entonces era imposible, porque ya el texto nos lo había dicho, que Faraón fue quien lo colocó. Y en el Nuevo Testamento dice, y le fue dado un nombre. ¿Por quién le fue dado un nombre? Que sobre todo nombre. Claramente queda exceptuado quien le dio el nombre. ¿Se entiende, hermanos? O sea, si a Joseph lo pusieron por virrey, ¿quién es el mayor? Pues el rey. Joseph fue colocado por el rey como virrey. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, dentro tanto de raíces hebreas, dentro del cristianismo, hay lamentablemente este error muy grande de creer, no todos, algunos, de que el hijo directamente es el padre. Si el hijo fuera directamente el padre, se estaría negando al hijo, ¿sí? Y el que niega al hijo ya no niega al padre. Así que es fundamental porque esto es uno de los pilares de la fe justamente del pueblo de Israel. Esto es un pilar. Y nosotros venimos con una contaminación desde afuera con este tema. Por ejemplo, solo Jesús, ¿sí? Los de la Iglesia de la Unicidad en Colombia, por ejemplo, creen que Jesús es directamente el Padre, ¿sí? El que bajó y el que estuvo muerto aquí fue el Padre. Imagínense, si el Padre está muerto, entonces no existiría nada. Muy bien. Entonces, salto al versículo 16, y la voz fue escuchada, voy al 15, y los besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después de esto hablaron sus hermanos con él. Comentario, y lloró sobre todos ellos. También aquí interpreta nuestro sabio que lloró por ver, ¿sí? En el futuro serían exiliados y esclavizados por otros pueblos. Esto es un comentario, ¿no? Y la voz fue escuchada en la casa de Faraón, diciendo, vinieron los hermanos de Joseph. Qué increíble que él se revela solamente a sus hermanos para no avergonzarlos y decir, ustedes me vendieron. La que se lo está diciendo. Pero no hay ningún egipcio cuando lo está diciendo él. Es un asunto de familia, hermanos. Repito, entiéndase, esto es un asunto de familia. Entonces, dice, y la voz fue escuchada en la casa de Faraón, diciendo, vinieron los hermanos de Joseph y le pareció bien en los ojos de Faraón y en los ojos de su sirviente, y dijo el Faraón a Joseph, dile a tus hermanos que esto hagan, carguen a vuestros animales, los alimento y caminen y lleguen a la tierra de Canaán, lleven todo lo necesario, y agarren al padre de ustedes y a vuestras casas y vengan hacia mí, y otorgaré para ustedes lo mejor de la tierra de Egipto. Coman toda la gordura de la tierra. Tomen para ustedes de la tierra de Egipto carretas, es decir, transportes, carros, para vuestros hijos, para vuestras esposas, y los cargarán a vuestros padres y vendrán, y vuestros ojos que no se apiaden sobre los objetos, ¿sí? O sea, no trata
traten de traer las últimas ollitas y cositas, porque lo mejor es para ustedes. Se les va a dar todo lo que necesiten. Entonces, ya que lo mejor de toda la tierra de Egipto es para ustedes, hicieron así los hijos de Israel, y les dio a ellos Yosef carretas por orden de Faraón, y dijo para ellos, y le dio para ellos provisiones para el camino, y todo les dio para cada hombre variedad de ropas, y a Benjamín le dio 300 monedas de plata. ¿Por qué 300 comentarios? El que vende un judío a un goy paga una multa de 10 veces el valor de su esclavo. En la Torá dice y entonces, que el precio del esclavo, cuando viene la ley de Moshe, será 30 shekel de plata. Ese es el precio de un esclavo. ¿Sí? Y a Yeshua es vendido a los gentiles por 30 piezas de plata, justamente. Y dice, entonces, el que vende a un judío, a un gentil, paga de multa 10 veces el valor de un esclavo. La Torá estipuló el valor de un esclavo en 30 shekel. Por eso le dio a Benjamín 300 shekel para expiar por la venta con que habían vendido sus hermanos. Otra vez se demuestra la gran categoría de Yosef. Él paga la indemnización por el daño que hicieron sus hermanos. ¿Se dan cuenta por qué los sueños y por qué estaba triste Jacob? Porque la redención del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, la redención iba a venir por mano de Yosef únicamente. Y le dio 5 mudas de ropa para cambiarse. Y para su padre envió como 10 burros cargados de lo bueno de Egipto y 10 burras cargadas de cereal, pan, alimento para su padre, para el camino. Y mandó a sus hermanos diciéndoles, ¿sí? Y se fueron y les dijo a ellos, no se enojen, no discutan en el camino, ¿sí? No se peleen entre ustedes que yo lo entregué, que fue, no, basta, terminen con eso. Entonces, dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a lo de Jacob, el padre de ellos, y acá el Midrash vuelve a ingresar con una muy hermosa historia. Dice que cuando estaba el campamento de Jacob, que eran unas 70 personas, varias carpas, ganado, y de pronto ven a unos hombres arriba de carruajes con unos siervos, les mandó ayudantes egipcios, y dice que salió una niña de 12 años llamada Sera, hijastra de Asher, salió a recibirlos, y ellos estaban ahí parados diciendo, ¿cómo le avisamos a papá? ¿Cómo le podemos decir a papá que Yosef está vivo, que no murió? Y entonces, mientras ellos están en ese acertijo, en esa encrucijada, aparece esta niña que era muy amada por su abuelo Jacob, y ella tocaba el arpa. Y entonces le pide, ayer le dice, hija, por favor, toma tu arpa, papita, entra a la carpa donde está el abuelo tirado, en tristeza, en ceniza, con la arpillera puesta, orando por todos nosotros, y cantá esta canción. Yosef vive y es el rey en Egipto. Yosef vive y es rey. Yosef vive. Entra la niña, dice, va por detrás de su abuelo y comienza con la melodía. Y Jacob está tirado, como dije.
esa melodía entró dentro de Jacob, se da vuelta y le dice, si Dios se vivía rey de Egipto, que tú vivas para siempre, oh hija mía. En ese momento entran los hijos a la carpa y le van a decir lo siguiente. Y dice, y le contaron a él diciendo, todavía Joseph está vivo y es quien gobierna toda la tierra de Egipto. Dice, y se le fueron los latidos de su corazón, es decir, se desmayó, porque no les podía creer. Y hablaron a él todas las palabras de Joseph, que habló a ellos, y vio todos los carruajes que mandó Joseph para cargarlo a él, y revivió su espíritu, el espíritu de Jacob, el padre de ellos, y dijo Israel, es demasiado que todavía Joseph esté vivo, quiero ir a verlo antes que yo muera. Esto es algo, van a explicar los sabios, está llorando, está en tristeza, es Jacob. Cuando le viene la noticia, cuando viene la música, cuando se alegra, vuelve el espíritu sobre él, Shekinah vuelve sobre él, y dice, y puesto de pie Israel, dijo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con este cambio de actitud, con esto tan impresionante que a nosotros nos cuesta, por lo menos a mí, que ante las pruebas, las dificultades, el no perder el gozo. ¿Sí? Porque el gozo es la garantía de que la presencia divina está sobre nosotros. Pero cuando perdemos el gozo, justamente la presencia se retira. ¿Sí? Entonces, Jacob en esta actitud es un vivo ejemplo de todo esto. Versículo 46. Y partió Israel y todo lo que estaba con él, su familia y todas sus pertenencias, y llegó a Beersheba y degolló sacrificios para Dios, ¿sí? En el lugar donde lo había hecho su padre Isaac, y dijo el Todopoderoso a Israel en las visiones de la noche, y dijo, Jacob, Jacob, y dijo, heme aquí, Hineni, aquí estoy, Señor. Y le dijo, yo soy el Todopoderoso, Dios de tu padre, no temas de bajar a Egipto, porque para una nación grande te pondré allí. Este descenso de Jacob a Egipto es visto como el descenso del alma a Egipto, que es el cuerpo en el cual habitamos, ¿sí? En el lugar de estrechez. Egipto es la traducción, pero en realidad se llama Mizraim, lugar de estrechez. ¿En dónde te haré una gran nación? ¿En dónde serás una nación grande y próspera? Únicamente ahí. El alma dentro del cuerpo. No hay otra forma. Dice Dios, yo bajaré contigo a Egipto y yo también te haré subir. ¿Sí? Te haré subir, también he de subir. Y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos, es decir, cuando fallezcas, va a estar Joseph con vos. Y se levantó Jacob en Beersheba y cargaron los hijos de Israel a Jacob, el padre de ellos, a sus hijos, a sus esposas en sus carretas, que mandó el faraón para transportarlo a él. Y tomaron sus ganados y sus pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán y fueron a Egipto, y Jacob y toda la descendencia con él, sus hijos y los hijos de sus hijos con él, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo con él a Egipto. Y estos son los nombres que va a hablar una cantidad, va a hablar de Rubén, va a hablar de Simeón, va a hablar de Leví,
va a hablar de Judá, los va a contar a todos. Yo antes no entendía por qué los contaba. Les digo así, hermano. No entendía por qué los contaba. Los sabios dicen que el comerciante cuenta su stock. No sé si me entienden. Como le estoy ayudando a mi hija todo este año en su emprendimiento, me gusta hacer stock. Me encanta hacer stock. Entonces, cuando yo le digo a mi hija, cuando vos haces el stock, vos tenés el dominio sobre el stock, que te parezca mentira. Si vos no lo contabilizás, vos no te das una idea ni qué vendiste, es como que el stock tiene dominio sobre vos. Entonces, no sabes qué vendiste, qué es lo que tenés, qué es lo que te falta, qué tenés que comprar, no tenés. Entonces, dice que Dios cuenta a los hijos de Israel porque son su especial tesoro. Es como el rey que abre su tesoro, el tesoro real, y saca y los empieza a contar y les pone nombre a cada uno, ¿sí? Cada uno tiene su nombre. Son piedras preciosas, por eso va a hablar el Nuevo Testamento de piedras vivas, ¿sí? Somos piedras de gran precio. Entonces, y el rey las cuenta, las limpia, las mira, se deleita en cada una. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero que Dios tenga esa actitud hacia nosotros, no lo comprendo, o sí lo comprendo, la verdad que no sé, pero lo disfruto. Es increíble que Él tenga esa actitud para cada uno de nosotros. Esto no lo sabemos ni lo tenemos en cuenta. Imagínense que el ojo experto de Él está viendo nuestras impurezas, está viendo nuestras fallas y empieza a trabajar con cada piedra, ¿sí? Con cada faceta, creo que se llaman así, lo que tienen por ejemplo, los diamantes, si son caras, ¿sí? Entonces,